El pasado domingo, en elecciones presidenciales, se nos colocó a los colombianos una decisión muy importante con dos propuestas. Nosotros típicamente siempre asociamos con un candidato de derecha y otro de izquierda. Sin embargo, Rodolfo Hernández esta semana ha puesto sobre la mesa sus propuestas de una manera un poco más clara y al parecer no son tan de derecha. Mauricio, la pregunta que tenemos es, ¿Rodolfo Hernández es de izquierda o derecha? ¿Cuál es esa tendencia? Pues Karen, en este programa hablamos nosotros principalmente de economía y en economía uno suele decir que las propuestas son más de derecha cuanto más privilegien las fuerzas del mercado y más minimicen la participación del Estado en la economía. Por el contrario, cuando uno habla de izquierda habla de un Estado grande y de un mercado que está muy controlado por parte de las políticas públicas. Entonces vamos a recorrer algunos temas. Por ejemplo, ¿qué dice Rodolfo Hernández en el caso de la agricultura? Primero, protección arancelaria, es decir, que se empiecen a subir los aranceles para productos agrícolas para que se produzca más en el país. En ese mismo sentido, revisión de los tratados de libre comercio. Hasta allí es prácticamente igual a lo que propone Gustavo Petro. Adicionalmente, subsidios a la producción, darle subsidios del Estado al sector agropecuario y tratar de incorporar insumos nacionales y no extranjeros en el agro. Todas estas propuestas están más cerca de un Estado intervencionista que de un Estado que deje que la economía funcione libremente. Pues Mauricio, también durante la campaña hubo gran polémica, pues precisamente por el lado de Gustavo Petro, por el lado de la minería. ¿Qué propone Rodolfo Hernández sobre este particular? Bueno, si creen que en todo se va a parecer Rodolfo Hernández a Gustavo Petro, están equivocados. ¿Por qué? En minería hay grandes diferencias. Acuérdense que Gustavo Petro dice no más exploración del sector minero, en concreto de petróleo y de carbón. Pues vean ustedes aquí, seguridad jurídica para el sector minero energético es la propuesta de Rodolfo Hernández. Es decir, que las reglas del juego que hay hoy se mantengan hacia adelante. Ahí uno lo podría ubicar más cerca de las fuerzas del mercado que de una intervención estatal o de prohibiciones como las que plantea Gustavo Petro. Pero fuera de eso, promoción de energías limpias, es decir, que la transición de la minería actual y de las fuentes energéticas, combustibles que tenemos hoy, se haga más tranquilamente hacia energías limpias. Esos son los planteamientos de Rodolfo Hernández. Mauricio, con respecto a materia educativa, que es un tema en donde los jóvenes ponemos el foco, ¿cuál es la propuesta de Rodolfo Hernández? Bueno, aquí la propuesta en educación se vuelve a parecer muchísimo a las de Gustavo Petro. Veamos, por ejemplo, jornada única escolar, propuesta también análoga a la de Gustavo Petro. Educación superior pública gratuita, educación superior pública, es decir, que el Estado entra a intervenir totalmente y gratuita para todos, es decir, que hay una dádiva de parte del Estado para que la educación le llegue a todo el mundo, muy parecido a lo de Gustavo Petro, y con donación de deudas actuales del ICETEX, es decir, no que funcione el mercado y que paguen y paguen, sino que el Estado se haga cargo de esas deudas. En educación, Rodolfo Hernández está tan a la izquierda como podría estar Gustavo Petro. Mauricio, y otro tema que afecta directamente el bolsillo de los colombianos es la salud y la pensión. ¿Qué propone Hernández sobre esto? En salud, Rodolfo Hernández se diferencia de Gustavo Petro, pero además se diferencia de muchas otras propuestas porque es casi que más intervencionista que muchos de sus contendores en la primera vuelta. Por ejemplo, control de precios de medicamentos. Ya en Colombia hay control de precios de algunos medicamentos. Él habla de controlar muchísimo más los precios de los medicamentos, pero no solo de las medicinas, sino también de los servicios de salud, que los servicios que nos prestan y las IPS y los especialistas y demás tengan un control de precios después de que el Estado evalúe cuáles son los precios justos. Y además pasamos de salud a pensiones, una mesada para los adultos mayores de un salario mínimo. Hemos discutido en este programa que hay una cantidad de colombianos que ya pasaron la edad de jubilación y no tienen ningún apoyo, pues lo que propone Rodolfo Hernández es darle a esos más o menos 3 millones de colombianos un salario mínimo al mes, más que Gustavo Petro, que propone medio salario mínimo al mes. En estos temas sociales, Rodolfo Hernández está tan a la izquierda, más o menos como Gustavo Petro, con propuestas distintas. Mauricio, llega un momento de hablar del tema que le toca el bolsillo a los colombianos. Hablemos de impuestos, materia impositiva. ¿Qué propone Rodolfo Hernández en este tema? Pues esta es una de las propuestas que en principio suena como más gaseosa, pero también más polémica de Rodolfo Hernández. ¿Por qué más gaseosa? Porque todos sus contendores en la primera vuelta decían hay que hacer reforma tributaria en términos generales. De hecho, Gustavo Petro propone una reforma tributaria por 48 billones de pesos, algo que nunca se ha visto en la historia de Colombia. Rodolfo Hernández dice quizás no sea necesaria una reforma tributaria tan ambiciosa porque voy a reducir el tamaño del Estado.
pero tiene esta propuesta que es muy interesante: bajar el IVA de 19% a 10%. Y cualquiera inmediatamente dice, bajar impuestos. Esa es una propuesta de derecha en el espectro ideológico de las ideas económicas. Pero ojo que aquí hay un truquito. El nuevo IVA no sería descontable. Hoy en día todo el mundo puede descontar el IVA de los IVAs que tiene, los IVAs que paga, de los IVAs que tiene que declarar ante la DIAN. Eso ya no sucedería así. Mauricio, y obviamente en un plan de gobierno no todo puede ser económico, pero ¿cuáles son esas otras ideas que también tendrían relación pues con el tema económico? Solamente para ubicar en otros ámbitos de la discusión política algunas de las posiciones de Rodolfo Hernández, vean esta lista: negociación con el ELN. Eso no es como muy de derecha que digamos, o por lo menos no muy parecido a la posición del gobierno del presidente Iván Duque. Restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, lo misma reflexión de antes. Aquí él es pragmático y dice, yo restablezco al otro día relaciones diplomáticas con Venezuela. No al fracking y no al glifosato. Aquí se mueve también un poco más hacia la izquierda o hacia las posiciones más progresistas frente a estas medidas de política pública. Y sí a la legalización de la marihuana, un sí definitivo, y sí al aborto según lo que prevé la ley colombiana. También ideas relativamente o bastante liberales y bastante progresistas en esos frentes. Vemos entonces aquí todo el análisis de las propuestas de Rodolfo Hernández, y en los próximos días cada vez más se irán decantando para que los colombianos puedan analizarlas y tomar una decisión informada.